Cuando llega grasa al intestino delgado, la vesícula se contrae por acción de la secretina, ¿verdad? Ajá. Y por la señal que le manda el páncreas, y se contrae la vesícula para que mande esa bilis hacia el intestino delgado, emulsifique las grasas, las fragmente y me forme micelas y por lo tanto sea más fácil de digerir esa grasa y se facilite mucho más la digestión. Eso es lo que sucede. Y la última, que le llamamos nosotros función homeostática que realiza el hígado, es la de adaptación ecológica o de defensa. Esa función homeostática de adaptación ecológica o de defensa está dada por las células de von Cooper o von Kupfer, como quieran llamarlas. Y esas células de von Cooper o von Cooper son células estrelladas que tienen forma estrellada y son macrófagos y se encuentran localizadas esas células de von Cooper en las paredes del sinusoide hepático. ¿Y cuál es la función? De defensa. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vean cuántas funciones homeostáticas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones homeostáticas que realiza el hígado. Y todas son importantes. La primera ya ni se diga porque es mantener el estado nutricional del organismo, anabolismo y catabolismo, es hablar de todo lo que es metabolismo intermedio, ¿verdad? Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos y proteínas, todo lo que es la glucólisis, aerobia, anaerobia, glucogénesis, gluconeogénesis, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a ver más adelante y que a ustedes les va a tocar exponer y yo los voy a coordinar. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Hasta aquí, de todo lo que hemos estado viniendo desde que inició la clase, ¿hay alguna pregunta, duda? De una vez díganme, chicos. No. ¿No? ¿Sí está quedando claro? Sí. Ulises, no me pongas muñecos, dije que quería ver caras. Pónganme su carita, no me pongan imágenes, les dije que quería sus cámaras abiertas, por favor. Ajá. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los momentos del proceso digestivo. ¿Cuáles van a ser esos momentos del proceso digestivo? Pues los momentos del proceso digestivo son masticación, deglución, digestión, absorción y defecación. Son 5 momentos del proceso digestivo. Masticación, deglución, digestión, absorción y defecación. Yo siempre les digo, acuérdense de la torta. Pero de la torta que nos comemos de milanesa, cubana, hawaiana, no de la otra torta, chicos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos vamos a comer nuestra torta bien sabrosa? A lo mejor dicen, es viernes, sí se antoja ahorita en la nochecita ya que acabemos la clase, mando comprar una torta, la quiero de tal cosa y me como mi tortita, ¿verdad? Y con una Coca-Cola bien fría, para que me sepa más rica. Pues ya compran su torta y que van a ver ya su torta exquisita y ¿qué van a hacer? La muerdo, ¿qué voy a hacer? Masticación, fragmento, formo el bolo alimenticio. Ya la terminé de dar sus 30 y tantas masticadas. Ahora que viene la degluto, me la paso, deglución. Va a llegar a mi estómago. Pero era de milanesa. ¿A dónde se inicia la digestión de las proteínas? En estómago. Digestión. Muy bien. Ya pasa de mi estómago hacia el intestino delgado e intestino grueso. Pues se van a absorber los nutrimentos, ¿verdad? Y se va a absorber los nutrimentos que iban en mi torta. Y finalmente va a llegar al intestino grueso. Ahí va a permanecer cierto tiempo hasta que llegue el momento de la defecación, ¿verdad? Expulsar todo ese contenido que se formó de todo este proceso digestivo. Entonces, ¿cuáles son los momentos del proceso digestivo? 5. Masticación, deglución, digestión, absorción y
defecación. Mariana, recuérdame las etapas de las funciones homeostáticas, sí, las funciones homeostáticas del tubo digestivo. Sí, perdón está pasando el panadero con el pan. Ay, no, sí se escucha mucho, qué pena. Bueno, la primera sería aporte, defensa, ajá, eliminación. Así es. Aporte, defensa y eliminación. No las vayan a confundir. Pregunté esto porque luego en los momentos, en lugar de poner defecación, ponen eliminación. Y no, es masticación, deglución, digestión, absorción y defecación. ¿Verdad? Que es diferente a las funciones homeostáticas del tubo digestivo. Muy bien. Ahí está. Masticación. La masticación, primera degradación de tipo físico-mecánica a la que es sometido el alimento al entrar a la boca. Durante este proceso se va a transformar en bolo alimenticio. Eso es lo que es la masticación. Degradación de tipo física o mecánica a la que son sometidos los alimentos y se transforma en bolo alimenticio. Deglución es el transporte del bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, pasando por boca, dijimos deglución oral, voluntaria, faringe, segunda fase de la deglución involuntaria, y deglución esofágica involuntaria hasta el estómago. Ahí están las tres etapas de la deglución. Aquí está, primera etapa voluntaria oral, segunda etapa involuntaria faríngea y tercera etapa involuntaria o esofágica. Digestión. ¿Qué va a suceder? Pues es un conjunto de reacciones químicas realizada por enzimas hidrolíticas, las cuales son secretadas por glándulas del propio tubo y de las glándulas anexas a este, dando como resultado fragmentar la estructura química de la molécula para ser absorbidas. Esto es lo que se conoce como digestión. La absorción, cuarto momento del proceso digestivo, en el cual implica el paso de sustancias nutritivas, en este caso los productos finales de la digestión, a través de la mucosa intestinal hacia el medio interno, o sea, hacia el espacio intravascular. Aquí es cuando es el vínculo entre el medio externo y el medio interno, principalmente cuando se lleva a cabo esta absorción. Y finalmente, el quinto momento del proceso digestivo, que es la defecación. Es el último momento del proceso digestivo y consiste en eliminar por medio del intestino grueso las sustancias tóxicas o residuos de la dieta que no fueron de utilidad. Esto es la defecación. En su momento vamos a ver todo el mecanismo de la defecación, porque no nada más es ya defecación, tenemos que hablar desde que pasa, desde que se descienden las paredes del repto, manda la señal, cuando hacemos una inspiración profunda, cómo se contraen los músculos abdominales, abatimiento del diafragma, rectificación del ángulo rectal, etcétera, etcétera, cuando se relaja el esfínter anal interno y el externo para que lleve a cabo todo esto. Todo esto eso es un proceso, pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita con que esto sepan qué es lo que a mí me interesa. Ahora, esos fueron los momentos del proceso digestivo, pero también se habla de mecanismos del proceso digestivo, cómo se llevan a cabo estos momentos del proceso digestivo. Los mecanismos del proceso digestivo van a ser de tipo degradativo o de degradación, mecanismos de progresión, que es precisamente hacer
progresar o avanzar ese contenido, de asimilación, cómo se van a asimilar esos nutrimentos, principalmente. Ahora, mecanismos de tipo degradativos o de degradación. Estos pueden ser físicos o mecánicos, los degradativos o de degradación. Pueden ser físicos o mecánicos, y aquí decimos, es la fragmentación o trituración del contenido del tubo digestivo, transformándolos en partículas de menor tamaño, pero sin cambiar su estructura química. Física o mecánica es fragmentación o trituración, ¿verdad? Transformándolos en partículas más pequeñas, pero sin cambiar su estructura química. De ahí que vamos a tener, y ejemplo de esto les puedo poner la masticación y movimientos de mezcla en el estómago. Se van a transformar sus partículas en cuanto a tamaño, pero su estructura química no va a cambiar. Y vamos a tener también mecanismos degradativos, pero de tipo químico. Ya no van a ser físicos o mecánicos, sino químicos. Y estos es la ruptura de la estructura química de las moléculas por medio de las enzimas digestivas, reduciéndolas a partículas simples de fácil absorción. Esa es la degradación química. Mecanismos degradativos de tipo biológico o microbiano es la degradación de los residuos de la dieta que no se digieren ni se absorben en el intestino delgado, y al llegar al colon o intestino grueso van a ser atacadas por las bacterias colónicas, produciendo acción fermentativa, o sea, una digestión bacteriana. Y mecanismos de progresión, de avance, de propulsión. Y estos mecanismos de progresión pueden ser activa, como aquí lo marca, avance de contenido por movimientos producidos por la musculatura lisa del tubo, como es los movimientos peristálticos y la deglución. Son movimientos activos, porque también vamos a tener movimientos de progresión pasivos. ¿Y cuáles son estos? Los que son favorecidos por la gravedad. En el caso de esto podemos mencionar el esófago. El esófago tiene ondas peristálticas, ya hace rato lo mencioné. Tiene unas ondas peristálticas primarias, unas secundarias y unas terciarias. Pero también, por gravedad, el contenido va a bajar de arriba hacia abajo. Ajá. Por lo tanto, es pasiva. Y cuando es por musculatura, sería activa, como lo marcamos. Y en progresión hablamos de un almacenamiento momentáneo. Ese almacenamiento momentáneo se dice que se da en el estómago, porque en el estómago, así como llega el contenido, empieza a haber movimientos de secreción, de mezcla y de vacuidad. No es hasta que se llena el estómago para que se empiece a hacer movimientos de mezcla, de propulsión y de vacuidad, sino así como llega, empieza a haber movimientos de mezcla, secreción y movimientos de evacuación. Por eso dicen que en el estómago, cuando llega el contenido, únicamente es un almacenamiento momentáneo, porque así como llega, empieza a haber movimientos y secreciones y empieza a haber vaciamiento gástrico. Y ahora sí, tenemos mecanismos de asimilación. Entonces ya llevamos dos mecanismos. Mecanismos degradativos pueden ser físicos o mecánicos, químicos y microbianos. Y mecanismos de progresión. Progresión activa, progresión pasiva y de almacenamiento. Y los terceros, que son mecanismos de asimilación. ¿Cómo se van a absorber esos nutrimentos? Y esos mecanismos de asimilación puede ser por difusión u osmosis. Ustedes saben mejor que yo estos términos, se acuerdan mucho mejor. Y decimos que difusión o osmosis va a ser el paso de moléculas por medio de una membrana, de un compartimento de menor concentración a otro de mayor concentración.
Y ejemplo de esto, pues tenemos al agua y al cloro, que es el ejemplo clásico que mencionamos. Mecanismos de asimilación, pero en este caso sería transporte activo, ¿verdad? ¿Qué es el transporte activo? El paso de sustancia por medio de un transportador, o sea, necesita un transportador y en contra de un gradiente de concentración y con gasto de energía. Ejemplo de esto, pues es la absorción del sodio. El sodio se asimila por transporte activo, igual que la glucosa. De asimilación o transporte, ¿verdad? Es el paso de sustancias sin gasto de energía, pero utilizando un transportador que lo va a proporcionar otra molécula. Y aquí, ejemplo, tenemos la glucosa y los aminoácidos se absorben por cotransporte. En este caso siempre necesitan de un transportador y en este caso va a ser el sodio. Eso lo vamos a ver cuando veamos intestino delgado. Mecanismos de asimilación, pero en este caso hablamos de endocitosis, dice. Endocitosis, pues es el englobamiento de partículas introduciéndolas al interior de la célula, ¿verdad? Y esto es a lo que se conoce como pinocitosis y fagocitosis. Y el ejemplo clásico de esto, pues es la absorción de las grasas, principalmente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? Olivares, ¿preguntas, Ariana? ¿No? No, ninguna. Chicos, No, todo bien. Eduardo, No, doctor. Roberto, No, ¿no? doctor. No, doctor. Ok. Hasta ahorita creo que todo eso que lo que hemos visto está tranquilo, ¿no? Dicen ustedes, no, están comido para ustedes. No es difícil. Y además todo esto que les estoy mencionando, pues vienen las guías. Entonces nada más vayan tomando atención, vayan ampliándolo un poquito más y ya noten lo más importante. El siguiente tema que viene aquí se llama regulación neuroendocrina. Ajá. Cuando hablamos de regulación neuroendocrina, es hablar un poquito de sistema nervioso y endocrino. Uh-huh. Yo siempre les pregunto, si ustedes van y le preguntan al maestro de, ya llevaron nervioso, ¿verdad? Ustedes. ¿No han llevado No, nervioso? todavía no. No, no, no. ¿Es ciclo 4? Sí, eso se da en ciclo 4. Entonces ahorita están llevando endocrino apenas. Bueno, si ahorita fueran y le preguntaran ustedes al profesor de, ¿quiénes dan endocrino? Iván Sandoval. Iván. ¿Quién les tocó? Iván Saldivar, creo. ¿Iván Santillán? Salvidar, algo así. Saldivar, ¿no? No los conozco, casi todos la mayor Es parte nuevo, de los profesores. creo, ¿no? Sí, y muchos, ¿qué creen? Que muchos maestros de endocrino no son médicos, son biólogos. No sé si sea doctor o biólogo, pero según tengo yo entendido, la mayor parte del profesorado de endocrino, muchos son biólogos, no todos son médicos. Pero cada aquí en cuestión de enfoques, ¿no? Bueno, ustedes van y le preguntan al profesor de endocrino, oiga, profesor, para usted, ¿quién es más importante? ¿El sistema nervioso o el sistema endocrino? ¿Y quién creen que les va a contestar? El endocrino. ¿Nervioso? Endocrino, ¿no? No, el sistema endocrino, que no sé qué. Y si van con el de nervioso, va a decir, no, pues el sistema nervioso. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Sí. Miranda Carvajal? ¿Verdad? Sí. ¿A poco no? Porque así son los maestros. Bueno, entonces, regulación endocrina
hablamos un poquito del sistema nervioso y de sistema endocrino. Yo les puse el ejemplo porque sabemos que al final de cuentas es bien sabido que quien ejerce el control final de todas nuestras funciones de nuestro organismo es el sistema nervioso central. Ese es el chipocludo y el máximo. Querramos o no, es el que controla todo nuestro organismo. ¿Sí o no, chicos? ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Sí. Aunque yo les dijera, no, digestivo lo máximo, pues yo sé que no, porque al final de cuentas, digestivo está controlado por el sistema nervioso central, al igual que el endocrino. Pero a ver si hacemos esa pregunta, siempre uno trata de decir, no, mi sistema es lo máximo. No, no, no. Aquí hay que ser francos. Quien ejerce el control final es el sistema nervioso. Bueno, aquí vamos a hablar del sistema nervioso y un poquito de endocrino. Por eso se le llama regulación neuroendocrina. ¿Y qué es regulación neuroendocrina? Bueno, no es más que una regulación nerviosa, en este caso exógena, que es la que está dada por el sistema nervioso central, ¿verdad? Y hablamos también de una endógena. Entonces hay regulación exógena y endógena. La exógena, que en este caso está dada por el sistema nervioso central, va a estar representada por el sistema nervioso simpático y por el sistema nervioso parasimpático, que en este caso viene siendo la vía endógena. Ajá. Entonces, la vía endógena está representada por el parasimpático y el simpático. Ajá. Aquí se hace mención a un plexo intramural o plexo nervioso. Y ese plexo intramural está representada por el plexo submucoso o de Meissner, que se encuentra en la capa submucosa de nuestro tubo digestivo, y por el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra en la capa muscular, entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa del músculo liso. Entonces, cuando se juntan estos plexos, el plexo submucoso de Meissner, que es sensitivo y está en la submucosa, y el plexo mientérico o de Auerbach, que es de tipo motor y está en la capa muscular, forman el plexo intramural. Y el plexo intramural es quien forma la inervación intrínseca del tubo digestivo. Y la inervación extrínseca del tubo digestivo está dada por el simpático y por el parasimpático. Ahora sí ya los ubiqué. Ajá. ¿Quién da la inervación extrínseca de nuestro tubo digestivo? Parasimpático y simpático. ¿Quién da la inervación intrínseca del tubo digestivo? El plexo intramural. ¿Quién forma el plexo intramural? El plexo, plexo mientérico o de Auerbach, que es motor, y el plexo submucoso o de Meissner, que es de tipo sensitivo. El de Meissner sensitivo está en la capa submucosa y el plexo mientérico de Auerbach está en la capa muscular. ¿Vale? ¿Sí, niños? Bien. Sí. Ahora, regulación endocrina, lo marco aquí porque hablamos de un complejo de hormonas, por eso dice aquí regulación endocrina, hormonas gastrointestinales. Yo les digo que es un complejo de hormonas gastrointestinales locales, por así decirlos. ¿Cuáles son las hormonas que nosotros vamos a hablar aquí y que normalmente vamos a estar hablando a lo largo de todo nuestro semestre? A partir de estómago vamos a estar a hablar. Desde estófago ya hablamos un poquito, pero estas hormonas que están aquí son las que vamos a estar hablando principalmente. ¿Cuáles son estas hormonas gastrointestinales de tipo local? La gastrina, la colecistocinina pancreosinina, la acetilcolina, ¿verdad? Se habla también de otra que se conoce como péptido intestinal vasoactivo,
péptido inhibidor gástrico, bombecina, motilina y otras hormonas más, pero con que se aprendan estas son importantes. ¿Por qué dice aquí enterogastrona? Porque anteriormente se hacía énfasis o hacían mención los libros en cuanto a una hormona que se llamaba enterogastrona, pero como se hicieron las investigaciones, se descubrió que esta enterogastrona no era más que el conjunto de hormonas, lo que era la gastrina, la colecistocinina y la secretina. Por eso se le conocía como enterogastrona, y ya de ahí que ahora ya no manejamos a la hormona como tal, como enterogastrona. Tienen que investigar gastrina, colecistocinina, pancreosimina, secretina, bombecina, villicina, motilina, péptido intestinal vasoactivo y péptido inhibidor gástrico. De estas hormonas que estoy haciendo mención, las van a encontrar en el libro de Fisiología de Gannon. Viene un cuadro de todas estas hormonas, dónde se producen, ¿verdad? Y qué acción tiene cada una de estas hormonas, que es la que a nosotros nos interesa, que las vayan investigando. Yo, por ejemplo, ahorita les puedo decir a grande escala, la gastrina se produce en el estómago, actúa en el estómago, actúa en el esófago, actúa en el intestino delgado, actúa a nivel de la válvula ileocecal, ajá. La colecistocinina, pancreosimina, pues la produce el páncreas, actúa en la vesícula biliar, actúa a nivel intestinal, actúa liberando la secreción embólica del páncreas, ¿verdad? La secretina se produce en el intestino delgado, actúa en estómago, libera la secreción hidrolática del páncreas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que tienen que ir ustedes investigando. Sistema nervioso central o inervación exógena, ahí está, simpática, dijimos que era representada por la simpática. También a la inervación extrínseca, dijimos que la inervación extrínseca del tubo digestivo era simpática y parasimpática. A la simpática también otro nombre que se le da, se le conoce como tóraco-lumbar. ¿Por qué tóraco-lumbar? ¿Qué piensan ustedes de tóraco-lumbar? ¿Qué se imaginan? ¿Desde donde inicia hasta donde termina? ¿Cómo qué? ¿Será porque va a inervar las estructuras que están tanto en el tórax y en la zona lumbar? Sí, sí. Su micro está apagado. Está apagado, sí. Simpática, ¿verdad? O se llama tóraco-lumbar porque va a mandar fibras o segmentos medulares que van a ir de la porción torácica y de la porción lumbar. Por eso se llama tóraco-lumbar. Manda fibras nerviosas de la porción torácica y de la porción lumbar. Por eso se llama simpática o tóraco-lumbar. Su neurotransmisor es la adrenalina. Ajá. Necesita de un neurotransmisor, en este caso es la adrenalina. Esta inervación extrínseca simpática o tóraco-lumbar va a tener fibras nerviosas y de ahí que se menciona que va a tener fibras preganglionares que van a ser cortas y fibras postganglionares que van a ser largas. Estas sí apréndanselas, por favor, chicos, porque luego se las preguntan en los exámenes. Esas sus fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Ahí está. ¿Qué acción va a tener el simpático a nivel de mi tubo digestivo? Pues me va a ayudar a mantener el tono muscular y me va a mantener el control sobre algunos esfínteres. Eso es lo que hace el simpático. Mantiene el tono muscular y el control sobre algunos esfínteres. ¿Está claro?
el parasimpático. El parasimpático también lo conocemos con el nombre de cráneo sacro. ¿Por qué cráneo sacro? Porque se va a mandar fibras nerviosas que van a ir del cráneo y de la región sacra hacia los órganos abdominales. Por eso se le conoce como parasimpático o cráneo sacra. También va a necesitar de un neurotransmisor. ¿Quién va a ser en este caso su neurotransmisor? La acetilcolina. Por eso se dice que en la inervación parasimpática del tubo digestivo, su neurotransmisor es de tipo colinérgico, porque está dado por la acetilcolina. En cambio, en el simpático dijimos que su neurotransmisor era de tipo adrenérgico, y es la adrenalina. ¿Ok? ¿Cómo van a ser sus fibras nerviosas en el caso del parasimpático cráneo sacro? Vean, en el simpático las preganglionares eran cortas, aquí van a ser largas. En el simpático las postganglionares eran largas, aquí son cortas, son a la inversa. ¿Ya vieron? Y igualmente, ¿qué función va a tener el parasimpático en mi tubo digestivo? Ya se me movió. Normalmente decimos, el parasimpático estimula movimientos y secreciones. ¿Qué hace el parasimpático? Movimientos y secreciones. ¿Qué hace el simpático? Lo contrario al parasimpático. Va a disminuir movimientos, va a disminuir secreciones, pero va a mantener el tono muscular y va a cerrar algunos esfínteres. Eso es lo que hace el parasimpático y el simpático. Por eso les voy a poner el ejemplo clásico. ¿Han escuchado ustedes hablar del colon irritable, intestino perezoso, colitis nerviosa, ahora mejor llamada colitis espástica? ¿Sí lo han escuchado o no? Sí. Sí. ¿No? Pues sí, siempre lo padecen. Es más común en las mujeres que los hombres, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando dicen ustedes, Dios, vienen los exámenes departamentales, que ahora les llamamos parciales. ¿Y qué sucede cuando llegaban los exámenes? ¿O qué les pasaba cuando les iban a hacer exámenes? Pues hubo gente que le dolía la cabeza, gente que se estreñía, o gente que le daba diarrea, ¿no? Y no se les inflamaba la panza. Decían, tengo inflamado el colon. ¿Sí o no? Se sienten así bien inflamados, distendidos. ¿Y cómo se manifiesta el colon o la colitis espástica? Pues de dos formas. Hay gente que le da diarrea y gente que se estreñe. Y aparte el dolor y la distensión, que es bastante incómodo. Y todo eso es por las señales que manda nuestro cerebro